Hola. En esta clase vamos a estar hablando sobre una manera de generalizar el concepto de derivada a funciones convexas que no son diferenciables. Resulta que cuando las funciones son convexas, muchas de las propiedades que tienen las derivadas las sigue teniendo este objeto que vamos a definir ahora, que como generaliza de alguna forma el concepto de derivada. Por ejemplo, nos va a permitir escribir condiciones de optimalidad para problemas convexos no diferenciables y cosas de ese estilo. Eso va a ser bien útil por motivos prácticos. Quisiera empezar por recordarlo, la caracterización que vimos la clase pasada. Los puntos más importantes son estos tres, yo diría. En el caso de una función que sea gato diferenciable, nosotros podemos caracterizar la convexidad con cualquiera de esas dos condiciones, la 2 y la 3. La primera hace intervenir los valores de la función y el gradiente evaluado en un punto, y la tercera hace intervenir el gradiente evaluado en 2 puntos, pero no los valores de la función. Ambas son útiles por distintas razones en diferentes contextos también. Probablemente en unas cuantas semanas más, después en la parte final del curso, veamos casos específicos donde es importante usar una y otra caracterización. Bueno, entonces lo que quisiera comentar, y se los comenté la vez pasada también, es que esta desigualdad lo que nos dice es que si nosotros escribimos el hiperplano dado por esta fórmula, es decir, en el plano, o sea, en el espacio producto X cruz R, ponemos como variable en el espacio X la Y, y como variable en el espacio R la Z. Entonces, esta expresión aquí, que es lineal afín de Z en Y, es un hiperplano, y resulta que por la condición esta de la convexidad, esta desigualdad nos dice que este hiperplano está por debajo del epígrafo de la función y toca al epígrafo en el punto x, f de x. Si escribimos aquí igual x, vamos a tener 0. Si escribimos f de x, entonces tenemos f de x igual f de x, así que esta igualdad se cumple. ¿Okay? Así que es importante que este hiperplano que está aquí, que tenemos una forma explícita para él, lo llamamos como hiperplano soporte. Es como que sostiene el gráfico de la función en uno de los puntos donde hace contacto. Podría hacer contacto en más de un punto, pero bueno, podría ser un punto, en ese caso sería este x, f de x. Entonces, esta idea de hiperplano soporte la podemos usar para definir una noción más general de derivada. Entonces, quiero llamar su atención de nuevo sobre esta desigualdad, que es la que va a ser la clave en la definición. Entonces, vamos a decir que un subgradiente es un elemento del espacio dual tal que se cumple esta desigualdad para todo y en X. ¿Okay? Si la función fuese diferenciable, cuando yo coloco aquí el gradiente de la función en el punto X, entonces justamente es lo que teníamos en la lámina anterior. Entonces, si lo quieren ver en una dimensión, pensando que esto define la ecuación de una recta, si yo coloco z igual a esto, esta es la recta que tiene pendiente x estrella, y pasa por el punto x, f de x. Entonces, los subgradientes son todas aquellas pendientes de rectas que pasan por debajo del gráfico de la función y lo tocan en el punto x, f de x. Eso sí lo vemos en funciones de R en R. Ahora, por la convexidad, ustedes les dejo revisar los detalles. El hecho de que esta desigualdad se cumpla para todo y en X
es equivalente a decir que la desigualdad se cumple para todo y en una vecindad de X. Así que en realidad esta es una condición que se puede definir localmente, a pesar de que generalmente se define en todo el espacio. Y bueno, es importante saber que a posteriori, aunque uno lo definiera de manera local, automáticamente esta propiedad es global gracias a la convexidad. Ahora, si coloca una función puede tener más de un subgradiente, y vamos a ver ejemplos de eso en un momento, y el conjunto de todos los subgradientes de f en el punto x los vamos a llamar el subdiferencial, y lo vamos a denotar por este símbolo de derivada parcial de f en el punto x. Entonces el subdiferencial de f en x para cada x es un conjunto. Si en x el subdiferencial es distinto del vacío, es decir, si hay algún hiperplano que soporte el gráfico de la función por debajo y lo toque en ese punto, vamos a decir que la función f es subdiferenciable en el punto x. ¿Sí? Entonces, así como definimos la noción de derivada y de función diferenciable, entonces esto va a ser, este objeto va a ser las veces de derivada, y la diferenciabilidad va a estar dada por la existencia de al menos uno de estos objetos. Ahora, esto que acabamos de definir lo vamos a llamar un operador, el operador subdiferencial, y es importante tener en cuenta que esto es una función que toma valores en X y entrega elementos en el conjunto de las partes. Perdonen, aquí hay un errorcito, debería ser en el conjunto X estrella. ¿Sí? Entonces, a cada elemento X le asocia este conjunto, que es el subdiferencial de f en X, que son todos los X estrella que son subgradientes de la función en el punto. ¿Sí? Entonces, es una función del espacio X a valores conjuntos. Por supuesto, en algunos puntos podría ser el vacío también es un conjunto. Ahora vamos a llamar el dominio del subdiferencial como el dominio efectivo, así como hacíamos con las funciones. Vamos a llamar dominio del subdiferencial el conjunto de los puntos donde es distinto del vacío, es decir, el conjunto de los puntos donde la función es subdiferenciable. Entonces, claramente por la definición de subdiferencial, todos los elementos que estén en el dominio del subdiferencial también tienen que estar en el dominio de la función. Así, porque nosotros, para poder hacer esta desigualdad, tenemos que poder evaluar la función f en x, y si esto nos diese infinito, entonces bastaría que hubiera otro punto donde la función toma un valor finito para que esta desigualdad se viole. Entonces, en ningún punto donde la función valga infinito puede ser distinto del vacío el subdiferencial. Entonces, el dominio del subdiferencial, que en realidad es el conjunto donde la función es subdiferenciable, está contenido en el dominio de la función, cosa que también es bastante esperable si es que estamos entendiendo esto como una generalización del concepto de derivada. El dominio donde la función es diferenciable está contenido, por supuesto, en el dominio de la función. Ahora, esta inclusión puede ser estricta, y vamos a ver de hecho un ejemplo de eso. Pero más adelante vamos a ver un ejemplo también de que si bien la inclusión puede ser estricta, el dominio del subdiferencial es casi todo el dominio de la función, en el sentido de que las adherencias coinciden. Entonces, el dominio del subdiferencial es denso en el dominio de la función. Bien, entonces un primer resultado que tenemos sobre el concepto de subdiferencial es sobre algunas propiedades básicas que tiene, y es un operador monótono a valores convexos y cerrados. Entonces, en primer lugar, es un operador monótono, es decir, que si tenemos dos puntos X e Y dos puntos X estrella e Y estrella en el subdiferencial de la función en estos dos puntos, entonces se cumple la desigualdad de monotonía que teníamos también para el gradiente, que por eso se las recordé al principio. Cuando esto es el gradiente, aquí tenemos X estrella igual al gradiente, tendríamos gradiente de f en X aquí, gradiente de f en Y acá, y tendríamos la condición de monotonía de la que hablábamos la clase pasada, y que generaliza el hecho de que la NR, las derivadas de las funciones convexas son crecientes. Entonces, NR, si este es más grande que este,
para que se tenga la desigualdad mayor o igual que 0, este tiene que ser mayor o igual que este. Entonces es una forma de presentar el crecimiento en espacio de Banach arbitrario. La demostración es bien sencilla. No sé si aquí se ve la pizarra o se ve la presentación. Se ve la presentación solamente. Ya, entonces voy un momento a descompartir y volver a compartir y ahí deben ver la pizarra, ¿verdad? Sí, ahí sí. Una pizarra negra, sí. Bueno, entonces lo que pasa aquí es exactamente lo mismo que cuando nosotros probamos que 2 implicaba 3 en el caso diferenciable. Nosotros tenemos que, borrador, tenemos x estrella en el subdiferencial de f en x e y estrella en el subdiferencial de f en y. Y entonces esto nos dice que para todo y, f de y es mayor o igual que f de x más el elemento que está en el subdiferencial por y menos x. Y la misma cosa la podemos escribir intercambiando los roles de x y de y de esta forma, más y estrella y menos x, perdón, aquí sería x menos y, x menos y, y cuando sumamos estas dos cosas me queda que 0 es mayor o igual que 0 más x estrella menos y estrella y menos x, y esto es exactamente la desigualdad que aparece acá, salvo que están las cosas del lado contrario. Lo paso para allá y se cambia el orden de estas cosas y queda mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos que es un operador monótono, y la otra cosa es que toma valores convexos y cerrados. Y esto también es bastante fácil de comprobar, porque justamente la desigualdad que tenemos aquí, voy a borrar esto, la desigualdad que tenemos aquí nos dice que si tenemos x1 estrella y x2 estrella en el subdiferencial de f en x, entonces podemos escribir f de y es mayor o igual que f de x más x1 estrella y menos x, y esto se cumple para todo y, y podemos escribir también la misma desigualdad para el x2 estrella con y menos x. Entonces, si nosotros queremos ver qué pasa con lambda x1 estrella más 1 menos lambda x2 estrella, entonces podemos multiplicar esta desigualdad por lambda, que es positivo, multiplicar esta desigualdad por lambda también, no se van a, por 1 menos lambda, perdón, que también es mayor o igual que 0, ellas no se van a alterar. Entonces, cuando hago esta combinación convexa de este valor que es el mismo, me va a quedar el mismo valor. Mayor o igual que, aquí tampoco depende o sea, también lambda y 1 menos lambda me queda f de x. Y aquí, si esto lo llamo entonces x lambda estrella, va a quedar justamente cuando multiplico por lambda, lo coloco de este lado del producto, el 1 menos lambda lo coloco de este lado del producto, lo sumo las dos cosas y lo que me va a quedar es x lambda estrella y menos x. Y esto se cumple para todo y, por lo tanto, x lambda estrella es un elemento del subdiferencial de f en el punto x. Y para la cerradura podemos, por ejemplo, usar sucesiones, porque ya sabemos que cuando los conjuntos son convexos, la cerradura la podemos expresar más o menos de la manera que queramos. Entonces, vamos a suponer que tenemos una sucesión de elementos del subdiferencial de f en x que convergen a una x estrella, y nos gustaría demostrar que esta x estrella también pertenece al subdiferencial de f en x. Entonces aquí de nuevo podemos escribir f de y más f de x más el producto de x en estrella y menos x,
que eso porque cada uno de estos está dentro del subdiferencial de f en x, se cumple para todo y, y luego pasar al límite cuando n tiende a infinito, de manera de, por la continuidad del producto interno, vamos a tener que esto es x estrella y menos x, y esta desigualdad, al cumplirse para todo y, nos dice justamente que el punto x estrella está en el subdiferencial de f en x. Entonces, con eso tenemos demostrado el resultado. Así que, importante, el subdiferencial es un operador monótono a valores convexos y cerrados. Siempre el subdiferencial de f en x es un conjunto convexo y cerrado. Vamos a ver algunos ejemplos, y vamos a ver bastantes porque son importantes, y para tener... ver también que hay ciertas cosas que ocurren que son importantes de tener en cuenta, como por ejemplo esto que les decía de las contenciones del dominio de subdiferenciabilidad con respecto al dominio de la función. Este es el ejemplo como más clásico, el ejemplo canónico del concepto de subdiferencial en el valor absoluto. Recuerden entonces que esta interpretación que tenemos en R, que los subgradientes de la función son aquellas pendientes de rectas que están por debajo del gráfico de la función y la tocan en el punto. Entonces, si estamos en cualquier punto de la zona x mayor que 0, entonces en este punto del gráfico existe solamente una recta que es tangente al gráfico en ese punto y los soporta por debajo, que es la recta dependiente 1. Entonces, en todos los x mayores que 0, como la única pendiente de la única recta posible es 1, entonces tenemos que el subdiferencial es el conjunto que tiene solamente un elemento, y ese elemento es el 1, que es esta pendiente. Para los negativos pasa algo similar, pero tenemos entonces con pendiente menos 1. Así que para todos los x menores que 0, el subdiferencial tiene un único elemento, que es el menos 1. Ahora, en el 0, cualquier recta que yo haga pasar por este punto y que tenga pendiente comprendida entre menos 1 y 1, van a ser, bueno, va a ser desde esta, que viene así decreciendo con pendiente menos 1, unas con pendientes no tan pronunciadas, la recta horizontal de hecho también, unas un poquito más inclinadas hacia la derecha también, hasta llegar a la que tiene pendiente 1. Entonces, todo el intervalo desde menos 1 a 1 cerrado es el subdiferencial de la función. Si tomamos cualquier pendiente que sea estrictamente mayor que 1, esto se va a pasar y entonces ya no va a estar soportando el gráfico por debajo. Y lo mismo si la pendiente es menor que menos 1. Entonces el gráfico del subdiferencial es una cosa así. Por supuesto que esta es una función a valores conjuntos, por lo tanto esto no es el gráfico de una función, es el gráfico de un operador a valores conjuntos. Que aquí vale menos 1, aquí vale 1, y en el 0 vale todo el intervalo desde menos 1 hasta 1. Fíjense que aquí en este caso la función es diferenciable en todo su dominio, y el subdiferencial de f en x siempre es un conjunto convexo y cerrado. Esto tiene un solo punto, es convexo cerrado, un solo punto convexo cerrado, y esto convexo cerrado es un intervalo. Los convexos en R son los intervalos y el intervalo es cerrado. ¿Sí? Fíjense también que aquí se puede apreciar esta propiedad de crecimiento generalizado. Esto, si bien no es el gráfico de la función, se parece bastante a lo que sería una función creciente, salvo porque tiene estas cosas así hacia arriba. Pero siempre que nos movemos a la izquierda, los puntos del gráfico van a estar o bien igual o bien más abajo del punto donde estábamos antes. Si nos movemos acá, los puntos van a estar a la misma altura, pero si llegamos aquí, los puntos pueden estar o a la misma altura o más abajo, pero no van a poder estar más arriba respecto de estos. Porque tenemos esta propiedad de crecimiento que está dada por la monotonía. Bien, otro ejemplo es la distancia a un punto. ¿Ok? Que la función norma de x menos x0, donde x0 es un punto fijo. Entonces, para los puntos que están... esto es como una generalización de lo que acabamos de ver del valor absoluto, salvo que, bueno, lo estamos poniendo no en el 0, sino en otro punto del espacio. Y además, bueno, al ser el espacio X, que es un espacio normado, lo que tenemos es la norma y no el producto
el valor absoluto en R. Pero lo que va a pasar es más o menos lo mismo, es que va a ser los elementos del mapa de dualidad normalizado en el punto x menos x0, que en el caso de espacios de Hilbert es el mismo vector x menos x0, pero normalizado, ¿okay? Es decir, con norma unitaria, puesto como vector unitario. Y en el punto donde x sea x0, o sea, en el punto x0, perdón, esto nos va a dar la bola de centro 0 y radio 1 en el dual. ¿Okay? Entonces, todos son elementos del dual, eso es el subdiferencial de este. Entonces, esto es exactamente la generalización de lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era, bueno, con x0 igual a 0, la bola cerrada de centro, quizá debía haber explicitado que esto es la bola cerrada, de centro 0 y radio 1, es justamente el intervalo desde menos 1 a 1, en el ejemplo que vimos antes, y f de x es x, pero normalizado, así que es 1 para los positivos y menos 1 para los negativos. Exactamente lo que se reduce a lo que vimos antes para el caso de R y el valor absoluto. Okay. Vamos a ver otra función. Esta función g es la que vale en los negativos más infinito y en los positivos vale menos la raíz cuadrada de x. ¿Okay? Bien, esto es una función que es convexa. Pueden ver fácilmente que el epígrafo, el dominio efectivo de la función son los reales mayores o iguales que 0, y el epígrafo de la función es lo que está por encima de la rama de la raíz que está con signo negativo abajo. Entonces, de la raíz, ahí hacia arriba. ¿Cuál es el subdiferencial? Bueno, es fácil ver que en la parte donde la función es diferenciable va a ser la derivada, pero como elemento de un conjunto que contiene solamente ese término, ahí nos dan las pendientes de las rectas tangentes, porque la cosa es suave. Y en los x menores que 0, como no están dentro del dominio de la función, automáticamente el subdiferencial es vacío. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que el punto 0, si bien está dentro del dominio de la función, ahí la función vale 0, no está dentro del dominio del subdiferencial. Y quizás sería bueno hacer un pequeño dibujo también de esto, porque aquí tenemos entonces la función, déjenme dibujar los ejes coordenados. Tendríamos, pues no se puso más delgado como yo pensaba. Bueno, aquí tenemos desde el punto 0 y la función que viene así, ella vale más infinito acá, ¿okay? en los negativos, perdón, y aquí viene, es como la raíz, ¿no? Entonces, vamos a ver, pongámosle un verdecito. En estos puntos por aquí, las pendientes son, hay una sola recta que es tangente al punto, pero si se van fijando, al yo acercarme al punto 0, aquí la pendiente tendría que ser infinita, porque la única recta que se pone tangente aquí a este punto es la vertical. La vertical tiene pendiente infinita. Uy. Así que no existe ninguna pendiente, ningún número real que sea la pendiente de una recta que sea tangente al gráfico de la función en este punto y pase por debajo. Por eso es que en este punto, donde la función, si bien la función es finita, ahí el subdiferencial es vacío, porque no existe ninguna pendiente, ningún número que sea la pendiente de una recta que sea tangente y esté por debajo. Bien, entonces tenemos este caso. Entonces, lo que les decía antes, notemos que 0 es un elemento del dominio, ahí la función toma un valor finito, pero el subdiferencial de g en 0 es vacío, por lo tanto, el 0 no está en el dominio del subdiferencial, así que tenemos un ejemplo donde esta contención es estricta. Aquí, esta función h es la indicatriz del conjunto que está formado solamente por el 0. Es decir, es la función que vale más infinito si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el subdiferencial de esa función? Bueno, en los puntos donde la función toma valor más infinito, el subdiferencial va a ser siempre vacío. Así que siempre que x sea distinto de 0, el subdiferencial va a ser el conjunto vacío. Y en el 0, fíjense que
toda recta que pase por ese punto, independiente de cuál sea su pendiente, va a estar siempre por debajo del gráfico y por debajo del epígrafo, porque el epígrafo es ese puntito y la semirrecta que va de ahí para arriba. Entonces, cualquier recta que pase por ese punto va a tener al epígrafo completamente contenido arriba. Así que todos los números reales son pendientes de rectas que soportan el gráfico en ese punto y por lo tanto el subdiferencial de h en 0 es todos los números reales. Así que pueden pasar miles de cosas. Pueden pasar que el subdiferencial tenga un solo punto, puede pasar que tenga varios puntos. Bueno, si tiene dos, automáticamente tiene infinitos porque el subdiferencial, como vimos ya, es convexo. Entonces, pero puede ser acotado y puede no ser acotado, puede tener un dominio que es más chico que el dominio de la función, puede tener el mismo dominio de la función, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí, por ejemplo, tiene el mismo dominio de la función. Y esto no es acotado, tiene un conjunto que no es acotado aquí. Vamos a ver más generalmente, si es que tenemos un convexo cerrado no vacío que llamamos C, podemos definir la función indicatriz como lo hicimos antes, la indicatriz de análisis convexo, que es la función que vale 0 cuando x está en C y vale más infinito cuando estamos fuera de C. Al subdiferencial de esa función lo vamos a llamar por definición el cono normal a C en el punto X. Y está dado por esta expresión que está aquí. Igual voy a precisar esto, hacer un pequeño calculito para estar seguros de lo que estamos diciendo. Fíjense que el subdiferencial de, perdón, el subdiferencial de la indicatriz del conjunto C en el punto X es el conjunto de los X estrella en X estrella, tales que f de delta C de Y es mayor o igual que delta C de X más X estrella Y menos X. ¿Ok? Ahora, sabemos que la función delta C, la función indicatriz, vale o 0 o infinito. En todos los puntos donde vale infinito, el subdiferencial es distinto del vacío. Así que podemos suponer que X es un elemento del conjunto C. ¿Okay? Porque en los otros elementos ya sabemos lo que vale. Vale vacío. Entonces, déjenme, esto es vacío si X no está en C. Y es el conjunto de los X estrella, tales que delta C de Y es mayor o igual que 0, porque si X está en C, esta función vale 0, más X estrella Y menos X. Ahora, obviamente, en los puntos donde Y valga más infinito, esto, por cierto, es para todo Y en X. En los puntos donde esta función valga más infinito, la desigualdad se cumple de manera trivial. Entonces, para todos los Y que no están en C, esto es más infinito, así que no vale la pena considerarlos. Por lo tanto, esto es igual a el conjunto de los X estrella, tales que 0 es mayor o igual que 0 más X estrella Y menos X para todo Y, ya no en X, sino en C. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tengo el conjunto C por aquí, ¿okay? Este es el conjunto C, vamos a decir que aquí está el punto X, ¿okay? Todos los puntos Y tilde de C están por acá. Aquí el vector que une X con Y viene apuntando en esta dirección. Los vectores Y menos X son vectores que tienen punto de aplicación en X y van hacia Y, entonces son estos vectores que tienen esta dirección, así. Entonces, los X estrella son aquellos que cuando yo calculo el ángulo entre estos dos, esto me da un ángulo mayor de 90 grados, porque el producto interno es menor o igual que 0. Entonces, voy a ponerlo en otro color,
los elementos del subdiferencial van a ser estos que apuntan en una dirección que hace ángulos obtusos con todos los elementos, todos los vectores que se forman desde X hacia elementos de Y. ¿Ok? Déjenme hacer otro dibujo donde tengamos una esquina. Si el conjunto C es, supongamos, el hortante en el R2, el tercer cuadrante, un conjunto así, aquí está el 0. Entonces, el subdiferencial va a ser todos los vectores que van desde aquí hasta aquí y todas las combinaciones de ellos. Va a ser el primer cuadrante. Porque los vectores que están, los vectores que están aquí hacia adentro, en este punto, ¿okay? Los vectores tienen que formar un ángulo de por lo menos 90 grados, ¿okay? Así que no pueden estar más cerca que esto. Este ángulo tiene que ser de 90 o más. Y acá no pueden estar más cerca de esto porque esto tiene un ángulo también que tiene que ser de 90 o más. Y todos los vectores que están aquí, todos los que apuntan hacia allá, forman con todos los vectores que están de este lado, ángulos de 90 grados o más. Aquí el subdiferencial es así, el cono normal. Aquí es así, y aquí es solamente el 0 en el interior de esto, porque tendría que ser formar un ángulo obtuso con los vectores de todas las direcciones en todos los, o sea, en todas las posibles direcciones, ¿no? Entonces, esto nos dice que, de hecho, si un punto está en el interior de un conjunto, el cono normal tiene que ser exclusivamente el vector 0, el conjunto formado por el vector solamente 0 en ese punto. Entonces, tenemos esto. Aquí tenemos de nuevo la desigualdad que les decía. Entonces, para todo Y en C se cumple que se tiene esta desigualdad. Y eso es para X en C y vacío para los X que no estén en C, como ya vimos antes. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el operador cono normal, que también es bastante importante. Lo vamos a ver aparecer muchas veces. Y de hecho, les sugiero que vean un poco para atrás a la primera clase de la semana 2, donde vimos cálculo diferencial, vimos la condición de optimalidad para problemas de optimización diferenciable con restricciones, y vimos que el gradiente tenía que satisfacer una cierta desigualdad. Esa era la condición de optimalidad. Entonces, vayan de nuevo a revisar eso que está ahí y vean cómo se escribe eso en términos del cono normal. Y vean cómo se escribe eso entonces en términos de la derivada o el subdiferencial de la función indicatriz. Y eso les va a hacer un guiño seguramente para que vean qué es lo que pasa con las funciones y los problemas de optimización con restricciones desde el punto de vista de las condiciones de optimalidad. Bueno, entonces, intuitivamente el cono normal lo que contiene son las direcciones que apuntan hacia afuera del conjunto C. Si el punto está en el interior de C, no hay ninguna función que apunte hacia afuera, porque está lejos de la frontera. Uno puede calcular explícitamente el cono normal de un subespacio afín. Si tenemos un subespacio afín cerrado, es una traslación de un subespacio, cerrado por supuesto. Entonces ahí el cono normal es el ortogonal, es decir, es el conjunto de los funcionales lineales continuos que se anulan en el espacio. En el caso de los espacios de Hilbert es el ortogonal, pues en el sentido usual que se define. Y en Rn pues es el complemento y se cumplen las propiedades de rango, nulidad, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa que no tiene nada que ver con, o sea, no es que no tiene nada que ver, en lo que no vamos a profundizar en este punto, pero que tiene que ver con el cono normal, es lo que se conoce como el proceso de barrido de Moreau. Esto es un sistema dinámico que está gobernado por esta inclusión diferencial, donde tenemos un CDT, que es una función que asigna un conjunto convexo cerrado y no vacío. Entonces esto es como un conjunto que se va moviendo por el espacio,
que se podría contraer y agrandar y cambiar de forma y todo eso con el tiempo, pero también se puede ir moviendo. Entonces, el sistema dinámico es la velocidad del sistema apunta en contra del cono normal al punto, es decir, que en lugar de apuntar hacia el exterior de C, apunta hacia el interior de C. Entonces eso es como si, lamentablemente no tengo cómo hacérselo así ahora, pero imaginen que tienen una superficie metálica donde tienen un imán, como por ejemplo, no sé, el refrigerador o algo así, o esas pantallas que son magnéticas, esas pizarras que son magnéticas, que ustedes le pueden pegar un imancito, y entonces tomen un marco, por ejemplo, pueden hacer con sus manos así, y pueden moverse alrededor. Ven el movimiento que describe ese imancito cuando uno lo mueve y lo obliga a moverse con el contacto con el borde de la figura que está haciendo. Eso justamente es lo que describe el proceso de barrido de Moreau, que es lo que está puesto acá. Entonces eso tiene, por supuesto, sus aplicaciones en control, en controlabilidad y control óptimo, tiene aplicaciones en mecánica, y varias cosas de ese estilo. Se los cuento como curiosidad de algo que está bien relacionado con el curso. Bien, y yo les dije desde el principio que el subdiferencial era una extensión del gradiente. Ya vimos que de hecho la motivación para hacerlo es que satisface justamente las cosas que satisface, o una de las cosas que caracterizan el gradiente de una función convexa. Entonces, bueno, efectivamente el subdiferencial es una extensión del concepto de gradiente, y aquí en este resultado tenemos en qué sentido es una extensión, o sea, una de las direcciones en la que es una extensión. Dice que si, supongamos que tenemos una función convexa, y si la función es gato diferenciable en X, entonces ella es subdiferenciable en ese punto. Es decir, si es diferenciable, es subdiferenciable. Y además, el subdiferencial es el conjunto que tiene solamente un elemento, y ese elemento es el gradiente. ¿Okay? Nosotros vamos más adelante, pues se necesita unos detallitos más. Vamos a demostrar que, o se los puedo dejar de ejercicio, dándole las partes que tienen que hacer. Sí, eso sería bueno. Vamos a ver el recíproco, que dice que si una función en un punto tiene su subdiferencial que tiene solamente un elemento, y además la función es continua ahí, entonces ese elemento es el gradiente y la función es diferenciable en el sentido de gato. ¿Okay? Pero eso igual necesita un poquito más de trabajo ese resultado. Pero vamos a ver esta primera dirección, que es relativamente sencilla. Y dice lo siguiente. Bueno, la primera cosa es que, bueno, ya nosotros vimos por la desigualdad del gradiente, la primera caracterización, o sea, la caracterización 2 de la convexidad, dice que justamente el gradiente satisface la desigualdad que tiene que satisfacer un punto del dual para llamarse un subgradiente de f en x. Por lo tanto, claramente, inmediato de la definición es que el gradiente de f en x es, de hecho, un elemento del subdiferencial de f en x. Entonces, lo que queremos ver es que es el único. Ya esto automáticamente nos dice que x está en el dominio del subdiferencial, porque al contener el gradiente, el subdiferencial es distinto del vacío. Entonces, vamos a probar que si tenemos cualquier otro elemento del subdiferencial, ese cualquier otro elemento necesariamente tiene que ser este, no puede ser cualquier otra cosa. Entonces, para eso vamos a tomar un elemento cualquiera del subdiferencial de f en x y usar la definición. Si usamos la definición en el punto y igual x más th, me queda que f en x más th tiene que ser mayor o igual que f en x más el elemento, el producto interno entre el elemento del subdiferencial por la diferencia entre y menos x. Entonces, la diferencia entre y x es justo t por h. Y esto es cierto para todo h en el espacio y para todo t mayor que 0. Entonces, yo puedo pasar este f de x al lado izquierdo, a restar. Puedo tomar el t, puedo sacar este t del producto interno por la linealidad,
Y además, como el t es mayor que 0, lo puedo pasar dividiendo el otro lado y no se me va a alterar el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar f en x más th menos f de x todo partido por t va a ser mayor o igual que x estrella aplicado a h. Entonces, cuando paso al límite, cuando t tiende a 0, lo que obtengo del lado izquierdo es el gradiente de f en x aplicado a h. Fíjense que es f en x más th menos f de x partido por t, entonces el gradiente de f aplicado a h. Y del lado derecho tengo x estrella aplicado a h. Entonces, si lo coloco todo junto, me queda esta expresión que está aquí. Y esto es válido para todo h mayor o igual que 0. Entonces, si hubiera algún h para el cual esto es una desigualdad estricta, es decir, si es estrictamente mayor que 0, entonces al reemplazar h por menos h, esto me tendría que dar estrictamente menor que 0, pero eso sería una contradicción con la desigualdad de que esto es mayor o igual que 0. O sea, una función lineal no puede ser acotada sin ser idénticamente nula. Entonces, tenemos esto, dado que es cierto para todo h, necesariamente este elemento es el 0, y por lo tanto x estrella es f de x, justamente. Entonces, una función que es diferenciable tiene el subdiferencial que es distinto del vacío y que tiene exactamente un elemento, y ese elemento es el gradiente. Un ejemplo de esto ya lo vimos, el caso del valor absoluto. El valor absoluto es diferenciable para los x mayores que 0 y para los x menores que 0. Y en ese caso el subdiferencial tiene exactamente un elemento que era el 1 o el menos 1 según estemos en los positivos o en los negativos. Es exactamente un ejemplo de este resultado que está aquí. Bien, y la otra consecuencia importante de la definición de subdiferencial, que en realidad es también una consecuencia trivial, es lo que se conoce también como la regla de Fermat, que dice que si tenemos una función convexa y propia, entonces un minimizador global de la función f lo es si, solo si es un cero del subdiferencial de f en x, que lo que quiere decir es que 0 pertenezca al subdiferencial de f en x. Entonces, ¿qué significa, de nuevo, esto que pertenezca al subdiferencial? Significa que es la pendiente de una recta que pasa por este punto. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan también del ejemplo del valor absoluto, el valor absoluto es así, el mínimo global está en el 0, en el punto aquí, en el vértice que está aquí abajo, y el 0, bueno, tiene el subdiferencial de f en ese punto, contiene todas las pendientes de las rectas que pasan por debajo y que tocan el gráfico de la función ahí, que son las pendientes que tienen las rectas que tienen pendiente entre menos 1 y 1, y una de esas pendientes es justamente 0, que es la que corresponde a la recta horizontal. Y si la gráfica está por arriba de la recta horizontal, significa que ese punto es el mínimo exactamente. De hecho, uno puede escribir fácilmente la demostración. Vamos a escribirlo por completitud. Entonces, f de y es mayor o igual que f de x para todo y en x. Esto es equivalente a que f en y es mayor o igual que f en x más el producto entero de 0 con y menos x para todo y en x. Y esto es equivalente a que 0 pertenece al subdiferencial de f en x por la definición. 0 pertenece al subdiferencial de f en x y ese cumple esta desigualdad para todo y en x. Por lo tanto, es trivial, es inmediato ver que 0 está en el subdiferencial de f en x, es equivalente. Qué simpática el computador. Hola. No, ¿me oyen? Sí. Ya. Sí. Sí, fue el internet que me falló. Bueno, pero de todas maneras ya con eso terminamos la clase. Terminamos en ver que se cumple la regla de Fermat, es decir que 0 es un elemento del subdiferencial de f en x y solo si x es un minimizador. ¿Alcanzaron a ver lo que escribí en la pizarra? No, profe. Ya. Aquí vimos f de y es mayor o igual que f de x para todo y en x. Esto quiere decir que x es un minimizador global de la función f.
Esto es equivalente a que si artificialmente agregamos este término que es igual a 0, que es lo mismo entonces que decir que f de y es mayor o igual que f de x más el producto entre 0 y el vector y menos x para todo y en x. Y eso es justamente la definición de que 0 pertenezca al subdiferencial de f en el punto x. Entonces, el hecho de ser un minimizador global es equivalente a que el punto pertenece al o sea, que el 0 pertenece al subdiferencial de f en el punto. Así que eso nos da la caracterización aquí de la regla de Fermat. Y justamente aquí terminamos la clase, así que con esto terminamos. La clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. Profe, disculpe, por ejemplo, en la parte donde usted habla sobre el cono normal, en el cono normal, cuando usted da la gráfica, pareciera que si uno tiene regularidad del conjunto, es solamente un vector el que me satisface con la condición. En conjuntos con puntas, en conjunto con puntas es donde el conjunto se me engorda, ¿cierto? ¿El conjunto normal se me engordaría? Sí, Listo. exactamente esa es la intuición. En los puntos donde esto es suave, que bueno, habría que definir adecuadamente, pero se puede dar una definición de suavidad, el cono normal va a tener exactamente un elemento. Y eso va a ser justamente los puntos donde la función sea, bueno, no es equivalente a la diferenciabilidad, no es usar simplemente la proposición que vimos antes, pero bueno, se puede dar esa caracterización de la suavidad y eso nos va a dar que hay un solo elemento aquí. Y cuando tenemos estas esquinas, entonces ahí es donde se da que se pueden tener muchos elementos que sean direcciones normales. Ya, listo, profe. Sí. Ya, muchas gracias. Aquí es suave, entonces tenemos solamente uno. Aquí es suave y tenemos solamente uno. O sea, uno en realidad, uno entre comillas, porque y sigue siendo un cono. Entonces es este vector y todos los múltiplos positivos del vector. Esos también están en el cono normal. Así que la unicidad es... Los que yo tenga al multiplicarse por un t mayor que 0. Sí. Todo vector más larguito, pero en la misma dirección, también va a estar. Eso porque, bueno, en la definición, si ustedes se fijan aquí, si tenemos un x que satisface esta desigualdad, pues 2x, 3x, 50x satisfacen la desigualdad también, porque simplemente salen del producto y pasan a dividir, y se cancelan y es como si no estuvieran. Entonces el cono normal en realidad es un cono. Es... en el sentido de que los elementos los pueden multiplicar por cualquier constante positiva y me siguen dando elementos del conjunto. Y es un cono convexo además, porque ya vimos que el subdiferencial de una función en un punto siempre es un conjunto convexo y cerrado, así que esto es un cono que además es convexo y cerrado. Muchas gracias, profe. De nada.